2 de agosto, y como es habitual este día de la semana estamos junto a nuestras amigas y amigos de Fundación Sol, en esta ocasión con la investigadora María José Azócar, quien está con nosotros acá en estudio. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Muy bien, Claudio, feliz de estar aquí en el estudio. Sí, nosotros también feliz de tenerte aquí, y a todo el equipo de Fundación. Cuando vienen acá nos ponemos muy contentos porque obviamente la comunicación es mucho mejor, es mucho más fluida. Eso no quiere decir que por Zoom no aprovechemos al máximo la herramienta, ¿no? Pero siempre se agradece la presencialidad. Y para hablar sobre todo de un tema bastante importante, María José, porque hace algunos días, Naciones Unidas, con este programa para el desarrollo que maneja, elaboró este informe de desarrollo humano en nuestro país. Un informe que llama la atención, que no se ha comentado, esta es una opinión personal, tanto como se debiese comentar en los medios, porque aborda temas que precisamente han sido foco de debate durante por lo menos los últimos 5 años, o por lo menos desde que irrumpió el estallido social, con todas estas preguntas que mucha gente trató de responder y que no pudo en su momento o hasta el día de hoy. Así que, para partir, ¿qué podríamos decir respecto de este informe y de lo que plantea finalmente? Sí. Antes de contestar ese punto, Claudio, me gustaría recordarles a quienes nos están escuchando y nos están viendo también que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un organismo internacional que cuenta con importantes recursos para hacer investigación, ¿no? Ya quisiera yo en la Fundación Sol contar con todos esos recursos, ese equipo para levantar el conocimiento que levanta el PNUD. Lo que hace este informe desde el año 1996, el último informe se publicó el año 2015, es decir, han pasado casi 10 años desde ese último informe. Lo que hace es levantar desde metodologías cualitativas y cuantitativas una radiografía de lo que está pasando en nuestro país respecto a distintos temas. Y a propósito de esta entrevista, ¿no?, que tengo hoy día contigo, me puse a leer otros informes que se hicieron antes en el PNUD, porque yo creo que es bien importante hacer memoria aquí. El PNUD en el año 1998 publicó un informe que se llamó Las paradojas de la modernización, que marcó un hito muy importante en el debate público de nuestro país. Recordemos el año 1998, plena transición política, con Frey, etcétera. Y ahí básicamente lo que concluyó ese informe es de que Chile estaba muy bien en sus cifras macroeconómicas, pero había una sensación de malestar en la ciudadanía, de inseguridad, y eso lo presentó como una paradoja. Y eso levantó, entre otras cosas, o alimentó toda la discusión que no sé si recuerdan, lo recuerdas tú o las personas que nos están escuchando, sobre los autoflagelantes y los autocomplacientes, ¿no?, que eran estas distintas posiciones que tenía la élite política en ese momento respecto a que, las cosas están resultando en nuestro país, vamos bien por este camino del desarrollo, y si hay malestar, esas son las cosas propias de la modernidad, son las cosas propias del desarrollo. Esa es una posición que también adoptaron algunos intelectuales como Carlos Peña, que también en esos años fue re importante, ¿no?, impulsando ahí reformas en materia de familia, en materia de criminal, la reforma procesal penal. Y por otra parte había personas de la élite que decían, no, aquí hay una transición política que tiene una serie de déficits, ¿no? Y además este malestar que está aquí patentando este informe es un malestar que tiene que ver con la desigualdad, y hay que hacerse cargo de esa desigualdad, ¿no? Bueno, ya sabemos luego de casi 30 años lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue la postura ahí que ganó hegemonía y dominancia?
Pero bueno, de nuevo, haciendo memoria de ese informe que fue re importante en los años 90 y principios del año 2000, quiero recordar también algunas de las conclusiones que más o menos se repiten en el tono de este nuevo informe. En el año 98, por ejemplo, se hablaba de este miedo al otro, que es la figura del delincuente, que es algo más o menos parecido que hoy en día se escucha y que de alguna manera este informe del 2024 rescata, ¿no? Esta idea de la villanización, esta idea de que hay unos otros que vienen a alterar mi propia vida y que, bueno, una también lo puede ver en otros países. Milei habla de las castas, Trump habla de las feministas, ¿no? Como culpando a otros de todos los males. Identificar un enemigo, en el fondo. Un chivo expiatorio. Eso también, de eso también se habló en el año 1998. Bueno, en esos años también en nuestro país, en términos de género y disidencias, era muchísimo más conservador que hoy. Entonces había también toda una discusión sobre la familia, que la familia se está desintegrando. Eso está menos presente hoy, pero sí en ese momento estuvo presente algo que aparece hoy y que tiene que ver con el excesivo individualismo, ¿no? De que estamos perdiendo una sensación de pertenencia a la comunidad, etcétera, y que también aparece hoy en este informe del año 2024, con esta idea de que está muy internalizado los discursos del mérito, esta idea de que una puede salir adelante sola, que no depende de la sociedad. Entonces, quiero marcar estas continuidades porque creo que son relevantes también para pensar algunas limitaciones que encontramos que tiene, ¿no?, este informe del año 2024. Ahora, respecto a las diferencias, ¿no?, haciendo esta comparación temporal entre uno y otro informe, claro, en el año 98 toda esta sensación de malestar no se cristalizó en protestas, sino que en ese momento se cristalizó en otras maneras que adquirió el voto. Aparecieron los votos nulos, las abstenciones, los votos blancos. Bueno, hoy día ya sabemos lo que pasa, ¿no? Las protestas, las movilizaciones y la sensación también que rescata este informe del 2024 de un cierto desencanto, ¿no?, y de una cierta impotencia, de que pese a todo lo hecho, no hay cambios importantes en nuestro país, ¿no? Pero bueno, de nuevo, rescatando ahí como esta comparación temporal, encuentro que es muy relevante entender que, dado el carácter que tiene el PNUD, que es un programa, ¿no?, de las Naciones Unidas, de un organismo internacional, aquí hay mucho recurso invertido y hay que aprovechar entonces estos dos puntos de comparación y las continuidades que se han dado en nuestro país, en donde la desigualdad sigue siendo un tema, ¿no? O sea, y para darte un ejemplo bien concreto, en la Fundación Sol hace más de 15 años que venimos hablando prácticamente de los mismos temas, ¿no? Del problema de los salarios, del problema de la negociación colectiva, ¿no? Y eso no parece que no hay cambios profundos en nuestro país y es importante aquí tener un lente respecto a por qué es tan difícil superar estos problemas que tienen que ver con la desigualdad. Sí, y es interesante cómo planteas el análisis del informe, María José, porque efectivamente, y como cerraste tu intervención, es lo que plantea el informe directamente, así se llama. ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Y qué podríamos decir respecto a eso? Mira, la conclusión del informe es que en Chile cuesta cambiar porque no hay sintonía entre la élite o las élites, las habla en plural, ni los movimientos sociales ni la ciudadanía, ¿no? Como que, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que hace este informe es decirle a las élites, tienen que escuchar a la ciudadanía, tienen que llegar a acuerdos más pragmáticos, tienen, en fin, como un poquito mejorar el debate público y terminar con la polarización para ofrecer cambios en el corto plazo que marquen una transformación real en la vida de las personas. Esa es más o menos la explicación. Pero de nuevo, en el mismo tono que siempre ha tenido el PNUD, este no es un informe que cuestione la idea de crecimiento o la idea de desarrollo, y quizás una podría decir, bueno, tampoco eso es esperable de un organismo internacional, ¿no?
¿no? Adoptar una visión anticapitalista, sí, ¿no? Muy revolucionaria. No sé si revolucionaria, estas visiones que cuestionan la idea de desarrollo están muy presentes en los movimientos sociales, ¿no? Pero claro, quizás no es esperable por realismo político que lo haga el PNUD, pero sí presenta una limitación, y déjame darte un ejemplo bien concreto. En el informe del 2024, el PNUD, por ejemplo, habla de que se han hecho grandes avances en materia previsional en Chile, por ejemplo, con la implementación de la PGU. Y la PGU significa un mecanismo redistributivo, ¿no? Que le da una pensión no contributiva a la ciudadanía. Pero el PNUD en sus grupos focales rescata la sensación de que las personas no valoran este cambio como un cambio profundo en sus vidas. Entonces el PNUD concluye, aquí hay un cierto déficit, si se quiere, de la ciudadanía, de no entender cuáles son los cambios profundos que ya se han hecho, y persiste esta sensación como de pesimismo, de preocupación. Bueno, y la pregunta que una también se hace, sí, es verdad que la PGU es una política re importante, pero es insoslayable aquí el debate sobre la suficiencia de las pensiones. Pues la PGU son la aspiración es que sean 250.000 pesos, y en un contexto de alza del costo de la vida, y de nuevo, en un contexto de alta desigualdad social, es importante subir la vara acá, ¿no? Y este no es un problema de un déficit de la ciudadanía, sino que aquí el problema es cómo ha persistido la concentración de poder económico y político en nuestro país, y quizás es tiempo de ponerle un foco a eso, ¿no? Porque cuando uno identifica los mecanismos, procesos que permiten a esa concentración de riqueza y de poder político, uno también puede abrir cuáles son los silencios, contradicciones, tensiones para cambiar la situación, ¿no? Entonces yo te diría que, claro, el PNUD propone esta tesis de la falta de afinidad, que por lo demás es también una tesis que fue muy común a la hora de explicar los fracasos de la Constitución, ¿no? Que no había afinidad entre lo que demandaba la ciudadanía, en fin. Pero yo creo que podrían abrirse portales, si se quiere, de conocimiento mucho más ricos si le ponemos nuevamente el foco a cómo opera la desigualdad y la concentración de poder, porque son muchas décadas a estas alturas, ¿no? De esa situación en nuestro país, y la desigualdad, como sabemos, no se trata de aquí andar culpando a personas específicas, se trata de entender cómo la desigualdad opera en red, opera a través de instituciones, mecanismos, estructuras. Se ha hablado mucho del caso Hermosilla, por ejemplo. Acá, claro, hay personas puntuales que tienen una responsabilidad, pero esto hay que entender cómo ha operado en red, ¿no? De manera estructural el asunto. Claro, porque efectivamente uno cambia de opinión respecto de un fenómeno o de algo cuando ve una modificación sustantiva o una mejora, y claro, pueden haber avances, pero si esos avances no significan ningún tipo de cambio respecto de la calidad de vida de la gente, la opinión va a seguir siendo la misma, y tomando en cuenta esta bola de nieve, ¿no? que mencionas que es la desigualdad que va creciendo, que se va acumulando a lo largo de las décadas, y un poco en la línea respecto de lo que mencionabas que señala el informe, porque efectivamente el informe pone mucho énfasis en esta suerte de por así decirlo, cortocircuito, ¿no? Entre lo que estima la ciudadanía, lo que hacen las élites, y hace una distinción ahí que no sé si estáis muy de acuerdo o no, respecto de los movimientos sociales, como diferenciarlo de la ciudadanía, por así decirlo, como que también ahí hay una suerte de disrupción. ¿Ves tú eso tan así, o cómo lo consideras? Sí, yo tomo esas distinciones, Claudio, como distinciones analíticas que trata de hacer el informe, ¿no? Por ejemplo, volviendo al punto de tratar las élites en plural, lo que hace el informe no es distinguir, una cosa es la élite económica, otra cosa que básicamente es como ir a entrevistar empresarios, ¿no? Este informe se nutre de encuestas a la ciudadanía, encuestas a la élite y grupos focales, ¿no? Metodologías cualitativas. Entonces, entrevistas a personas
a empresarios, entrevista a líderes políticos, y esa es la élite política. Luego entrevista a personas que trabajan en sindicatos, que activan en sindicatos, fundaciones, esa sería la élite social, y luego hacen una distinción con la élite simbólica, que son, ¿no?, quienes se dedican a la educación y etcétera. Entonces, claro, siempre hay cruces, ¿no? Sabemos que quienes, por ejemplo, participamos de un centro de investigación como es Fundación Sol, también podemos participar en no sé, pues en el ámbito de la educación y así, siempre hay cruces. Pero me parece relevante que desde un punto de vista analítico se haga esta distinción, porque entre otras cosas el informe revela cuán si se quiere, desconectada, para usarlo el lenguaje del mismo informe, está la élite económica en nuestro país, que de nuevo no es algo nuevo. O sea, la literatura de las ciencias sociales ha sido persistente en esto, en identificar cómo dentro de los procesos y mecanismos que ha permitido la reproducción de la concentración de riqueza en nuestro país, es cómo la gente de mayores ingresos, ¿no?, vive en ciertos barrios, se aleja de ciertos espacios de socialización. O sea, eso ha sido contundente, sistemático dentro de las ciencias sociales y de los estudios que se han hecho. Y de lo antiestatistas que son, su marcado carácter a políticas punitivas, ¿no? Eso también lo recoge este informe. Entonces, respecto a la élite económica, así como para darte algunos ejemplos, Claudio, que rescato del informe, en comparación a la ciudadanía, en mucha más proporción la élite económica considera que la situación del país ha empeorado. O sea, es una visión mucho más pesimista que el resto. También resaltan emociones de preocupación en mayor proporción que la ciudadanía. La élite económica desea que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces, además de ser mucho más pesimista respecto al futuro, es mucho más nostálgica del pasado. Y claro, uno entiende eso, pues, ¿no? La élite, cuando las personas tienen privilegios y tienen mucho poder, no quieren perder eso, pues, ¿no? Entonces, es una élite mucho más nostálgica. Cuando en la encuesta se les pregunta, cuáles son sus sueños o cuáles son sus ideas de cambio, la élite económica persistentemente aspira a más crecimiento económico, pone los temas de delincuencia como prioritarios y dice bien poco, o prioriza bien poco, qué pasa con los derechos sociales versus, ¿no?, la ciudadanía, o versus la posición de otras élites. Entonces yo te diría que eso es algo que rescatamos mucho, ¿no? Como volver la mirada a cómo una élite económica en nuestro país reproduce su riqueza, y cómo eso a su vez, digamos, con mecanismos que operan en red, como decía antes, y cómo eso a su vez crea una cultura particular en donde tiene una visión particular de la vida, ¿no? y del futuro, que es mucho más pesimista, mucho más nostálgica, y es ahí donde también hay que poner el foco, porque es una élite, como sabemos, con mucho poder, una élite que controla, ¿cuánto?, el 80% de los medios de comunicación. O sea, tiene mucha influencia, que, como a propósito del caso de Hermosilla, se transforma también en influencia política. Sí, estamos conversando con María José Azócar, socióloga e integrante de Fundación Sol. No nos queda tiempo, María José, te voy a dejar este minuto y medio que nos queda por si querías agregar algo más respecto del tema, como para dar un cierre, ¿no? Sí, mira, a propósito del repaso que hacía del informe del año 1998, algo que yo no recordaba es cuán central fue en ese informe la discusión previsional. Y ya en el año 1997, déjame leer aquí, se hizo una encuesta y 7 de cada 10 personas en el año 97 consideraban que no podrán cubrir sus necesidades básicas en la vejez. En mi cabeza yo tenía como el tema previsional que hizo PIC en el año 2016 a propósito de las movilizaciones que impulsó la coordinadora No Más AFP, ¿no? Pero aquí qué importante es hacer memoria, que ya desde mediados de los años 90 esto era tema para los organismos internacionales, ¿no? Y que vino una reforma, ¿no?, la reforma de la Comisión Marcel 10 años después. Entonces, esto también nos habla de la urgencia
de hacer cambios de nuevo estructurales en materia previsional, que no solamente pasan por más PGU, sino que se trata de cambiar el diseño orientado al lucro del sistema, y que bueno, lamentablemente este informe del PNUD no se refiere mucho a esos aspectos. Me desbloqueaste un recuerdo, María José, porque bueno, en ese tiempo, fines de los años 90, yo era un adolescente y me acuerdo de como las primeras movilizaciones de jubilados y de montepiados que tenían una característica, iban a tirar huevos al Congreso generalmente, y ya, pero eran incluso a veces ridiculizados en los medios de comunicación ese tipo de manifestaciones, pero bueno, ya sabemos lo que pasó después. María José, muchas gracias por haber venido acá a la radio. El informe da para hablar mucho más, así que seguramente lo vamos a estar desarrollando a futuro, ya quizá a lo mejor de manera más específica, tema a tema, como siempre lo hacemos con todo el equipo de Fundación Sol. Así que muchas gracias por haber venido y te esperamos de vuelta pronto. Que estés bien. Gracias, Claudia. Y nos vamos, son las 9:54. Sigue nuestra sintonía porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo a este estudio y a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis. Y si está viéndonos y escuchándonos a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, siga también con la programación que tienen preparada para esta jornada de día jueves. Gracias a todo el equipo, que estén bien, muy buenos días.